Hoy día el tema lo he titulado Pablo, un hombre digno de imitar. En el mundo secular vemos hombres y mujeres que triunfan en la vida, que entre comillas tienen éxito. Pero ese éxito, ese triunfo, esos logros que ellos alcanzan no son gratis, no vienen por, como dicen algunos, por buena suerte o por el destino de la vida. No, esas personas que alcanzan algún logro en la vida tienen ciertas características que los hacen diferentes del resto de personas. Y estas características al final son los que les llevan a ellos a alcanzar el triunfo o el éxito en la vida o los logros que ellos quisieran alcanzar. Lo vemos en el área del deporte, lo vemos en el área del arte, lo vemos en el área laboral, lo vemos en cualquier área. Hace poco estaba viendo en un programa de televisión la premiación justo en el Día de la Mujer Cafán en Colombia. Y escogieron entre más de 100 mujeres a una persona que reunía ciertas características por las cuales fue denominada la Mujer Cafán. En este día vamos a estar viendo algunas características en la vida de este gran hombre, el apóstol Pablo. Él fue un líder por excelencia, y digo líder entre comillas, porque realmente el título, el mejor título para él era que él era un hombre de Dios. Él era un siervo, como él mismo lo llama, pero que en su vida tiene ciertas características que son dignas de imitar. Y si nosotros seguimos estas características, vamos a tener bendición, vamos a lograr lo que anhelamos en la vida secular, pero también especialmente en la vida espiritual, en el camino del Señor. Aquí hay algunas características. Vamos a mencionar rápidamente por lo menos 6. En primer lugar, Pablo era un hombre de convicciones. ¿Saben una cosa, queridos? Las convicciones en la persona no se ven, pero sostienen toda la vida. Pablo estaba tan seguro de lo que creía que aún estaba dispuesto a dar su vida por estas convicciones. Cuando uno examina la vida de Pablo, ve por lo menos 3 convicciones. Sin duda hay muchos más, pero 3 convicciones que él tenía que lo hacían diferente. En primer lugar, él estaba convencido de su conversión. Era tan importante este hecho que 3 veces lo relata en el libro de los Hechos. Lo cuenta el capítulo 9, versículo 1 al 19, el capítulo 22, del 6 al 16, y aun cuando ya estaba culminando su ministerio, en el capítulo 26, del 12 al 18, él relata su conversión. Siempre recordaba esta experiencia. Aun cuando ya estaba casi al final, él no olvidó ni siquiera la hora en que se encontró con Jesús. Hechos 26:13 dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Dice, al mediodía iba en el camino. No olvidó ni siquiera la hora cuando se encontró con Jesús, porque esa era una de las convicciones. También él estaba convencido de su consagración completa a Dios. No era una entrega por ahí a medias, que a veces sí estaba con el Señor y a veces no. No, hermanos queridos. El Señor quiere una entrega total, quiere una consagración total. Y Pablo había consagrado toda su vida al señorío de Cristo. Dice Pablo que todo lo que tenía en la vida era basura con tal de ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estaba consagrado al Señor. Todo lo demás era basura, todos los títulos que él tenía, toda la influencia que él tenía, todo, aún su profesión de abogado, todo era basura para ganar a Cristo. Había consagrado completamente su vida al Señor. Él estaba convencido, como dice Romanos 14:9, que Cristo murió no solo para salvarnos, sino también para santificarnos.
no solamente para ser nuestro Salvador, sino también para ser nuestro Señor. Y eso es lo que dice este versículo, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los vivos como de los muertos. Pablo estaba convencido de su consagración. Él no, un tiempo estaba con el Señor y otro tiempo no. No, él estaba consagrado completamente a Dios. Pablo también estaba convencido de su llamamiento. Él estaba convencido de quién lo llamó, el Señor. Y también para qué lo llamó, para ser el apóstol a los gentiles. Y él dice que Dios lo llamó directamente. No fue hombre alguno, no fue iglesia alguna, fue Dios quien lo llamó. Ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 17, relata acerca de su llamamiento y dice que cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y luego volví a Damasco. Aquí dice, Dios a él le plació llamarlo por su nombre, aún desde el vientre de su madre, y lo puso como predicador ante los gentiles. Pablo estaba convencido de su llamamiento. Él era apóstol a los gentiles, como dice la palabra del Señor, Hechos 22:21. Pero me dijo, dice Pablo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hermanos, un hombre de convicciones profundas hace la diferencia. Y uno puede ver cuando hay personas que tienen convicción, saben lo que creen, saben en quién han creído y aún están dispuestos a dar su vida por esas convicciones. En segundo lugar, no solamente Pablo era un hombre de convicciones, sino que Pablo era un hombre de visión. Pablo podía ver cosas que sus compañeros más cercanos al ministerio no podían ver. Y esta visión era producto de sus convicciones. Ahora, su visión no dependía de los recursos que tenía, hermanos. No contaba con ningún recurso. Solamente tenía un mandato: predícale a todos los gentiles. Tenía un desafío. Había muchas limitaciones, pero su visión superaba esas limitaciones, queridos. Y esta visión que Pablo tenía no dependía de los recursos que él tenía. El recurso más valioso que él tenía era la visión que Dios le daba a través de su Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2, versículo 17, que en los postreros días Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Y los hijos y las hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Qué lindo es tener una visión de Dios, ver cosas donde no hay nada. Qué lindo es tener sueños en el Señor para su propia vida, en el futuro, cómo se ve, a dónde Dios quiere llevarlo. Y esa visión no depende de los recursos. Los recursos vienen después, cuando el Señor es el tiempo de Dios. Esta visión en Pablo le producía pasión. Vivía constantemente apasionado con lo que él hacía. Pablo fue un hombre que vivió intensamente su vida. Yo creo que lo que él vivió en un año era como 5 años en una vida normal, de una persona normal. Y él siempre estaba viendo visiones. En Hechos capítulo 16, versículo 9, dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Y había un varón macedonio que lo estaba llamando. En Hechos capítulo 18, versículo 9 dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, habla, no calles. Y así podemos leer varios versículos cuando Dios le dio la visión. Era la comunión estrecha con Dios la que le dio una visión diferente. Y esta visión le producía pasión en su vida y vivía apasionadamente su vida. Esta visión estaba estrechamente relacionada a la fe en Dios. Sabía que Dios cumpliría sus promesas y sabía que Dios era un Dios de los imposibles. Pablo escribió que Dios llama las cosas que no son como si fuese, porque Él ve el futuro.
En Hechos capítulo 27, versículo 25, él dijo lo siguiente: yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Mi confianza está en el Señor. Él cumplirá su palabra y hará conforme lo que me ha dicho. Hermanos queridos, donde otros veían dificultades, Pablo veía oportunidades. Siempre, siempre. En 1 Corintios capítulo 16, 8 y 9 dice Pablo: estaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Aunque habían adversarios, él veía las puertas grandes que se le abrían por esa visión que tenía y por esa confianza y dependencia que tenía en Dios. Hermanos queridos, nuestra vista física se ocupa de lo visible, de lo material, de lo que podemos ver, de lo tangible que podemos tocar, pero la fe se ocupa de lo invisible y de lo espiritual. El Señor le agrada que creamos en Él. Y no importa qué limitación tengas, no importa, querido hermano, porque la Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree en Dios tiene que tener la certeza que Él existe y que Él recompensa a lo que le buscan, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Querido hermano, Pablo era un hombre visionario. Te pregunto en esta mañana, ¿tienes visión? Dios te puede dar una visión de tu vida personal, de tu familia, de tu ministerio en la iglesia. El Señor tiene visiones, Él tiene un plan precioso y Él quiere que podamos ahora mirar esa visión que Él tiene para nosotros. Pablo era un hombre de convicciones, sus creencias eran profundas, era el fundamento de su vida. Pablo era un hombre de visión, miraba mucho más allá de lo tangible, de lo material. Pablo también era un hombre de trabajo. Hermanos, yo admiro la vida de Pablo. Él era un hombre incansable. Tenía una increíble resistencia física. En una de sus epístolas él va a decir lo siguiente. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil. Eso lo dice en 2 Corintios 10:10. Porque parecen que mis cartas que yo escribo son muy duras, dice. Pero cuando yo estoy en persona, van a ver lo frágil que soy, lo débil que soy físicamente. Él era un hombre bajito, delgado, enfermo físicamente. Era débil realmente, pero era un hombre de un trabajo incansable. Yo me lo imagino trabajando 19 horas al día, porque para hacer lo que él hizo, para viajar lo que él viajó, para escribir lo que él escribió, tiene que haber sido con un hombre con una fortaleza tremenda. Miren, Pablo era bivocacional. Su oficio realmente era hacer carpas. Él trabajaba haciendo carpas. Dice Hechos 18:3, hablando de Aquila y Priscila, sus amigos italianos que llegaron a Corinto. Dice, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos también era hacer tiendas. Pablo era un hombre bivocacional. Trabajaba con sus manos haciendo carpas, pero predicaba el Evangelio durante el día. A los tesalonicenses les va a decir en cierta oportunidad que ni comimos pan, de balde el pan de nadie, dice, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo era un trabajador incansable. Trabajaba haciendo carpas por las noches o en el día y también predicaba. Y él decía que su oficio mayor, su preocupación mayor era predicar el Evangelio. En 1 Corintios 9:16 va a exclamar diciendo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Tengo que hacerlo todos los días. Es como el aire que respiro. Si no lo hago, me falta. Predicador incansable. Y no solamente eso, queridos, sino que Pablo se dio el tiempo para escribir 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. ¡Qué tremenda energía!
Qué tremenda capacidad de trabajo. Y encima de eso, el ministerio que realizó no estuvo exento de sufrimientos. Hay un pasaje que habla del sufrimiento del apóstol en 2 Corintios del capítulo 11, desde el versículo 23 al 28, donde dice cuántas veces fue apedreado, cuántas veces estuvo náufrago, cuántas veces fue azotado, cuántas veces estuvo en peligros. Muchas veces, queridos hermanos, era un hombre de trabajo incansable. Pero Pablo no solamente era un hombre de convicción, no solamente era un hombre de visión, no solamente era un hombre incansable, de trabajo incansable, también era un hombre estudioso, era un hombre preparado. Oh hermanos, no solamente él conocía la palabra del Señor. Pablo era un hombre muy preparado en cualquier área del conocimiento humano. La ciudad donde nació, dice la palabra de Dios, fue de Tarso. Por eso le decían Saulo de Tarso. Pero esta ciudad se caracterizaba por ser una ciudad universitaria, una ciudad muy culta. Y era, por decirlo así, la Atenas de su época. Y él había recibido una preparación especial. Como lo dice en Hechos 22:3, dice que él fue preparado a los pies de Gamaliel. Dice aquí, versículo 3 del capítulo 22 de Hechos, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, el mejor profesor de la época. Era un hombre estudioso. Era un hombre tan capaz que podía predicarle a un niño como también a un rey o un gobernante. La palabra de Dios dice que cuando llegó a Atenas se fue al Areópago. Y en el Areópago disputaba con los griegos. En Hechos capítulo 9, versículo 29 dice que hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Por eso ellos le procuraban matar. Su conocimiento era tan vasto, tan amplio, que era la envidia de los griegos, que, entre comillas, era el país más culto en ese tiempo. De ahí salieron los famosos filósofos griegos, porque era la cuna de la cultura antigua. Pero Pablo, con su conocimiento, lo sobrepasaba. Él podía hablar cualquier tema. Podía hablar sobre las responsabilidades cívico-sociales. Podía hablar sobre finanzas, sobre la esclavitud, sobre teología, por supuesto. Y queridos hermanos, las personas de convicción son personas preparadas. Y debemos prepararnos. Debemos estudiar lo más que podamos. Porque, hermanos queridos, esta preparación de Pablo lo llevó a cultivar esas profundas convicciones. Sabemos de Pablo y de sus convicciones por las cartas que él escribió. Ahí podemos saber o ver o conocer lo que él pensaba, lo que él creía. Era tan preparado que él sistematizó la doctrina cristiana. Queridos, cuanto más estudiamos, cuanto más profundizamos en la palabra, en libros que nos edifican, nuestros conocimientos acerca de Dios crecerán y nuestras convicciones se hacen más fuertes, más profundas, más firmes, queridos. Necesitamos ser personas de convicciones profundas, que no nos mueva ninguna corriente, ninguna doctrina, ninguna moda nos mueva de las convicciones que tenemos. Y esas convicciones es en nuestra salvación. El Señor nos salvó. De nuestra consagración, nuestra entrega total, de nuestro llamado a que Dios nos ha llamado. Seamos hombres y mujeres de visión. Hermanos, no miremos el contexto que nos rodea, miremos más allá. Porque tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Tenemos que ver mucho más allá, tenemos que ver oportunidades en medio de los problemas, porque Dios tiene un plan para nosotros. No solamente eso, sino también que Pablo era un hombre de trabajo, incansable, aun cuando era frágil, débil en su contextura física. Él era un hombre incansable, hacía carpas durante el día o en la noche y predicaba, escribía las cartas. Tremendo trabajo para este hombre. Era un hombre también de valor.
era un hombre estudioso, se preparaba, estudiaba, leía, pero también, queridos, era un hombre de valor. Él tenía un valor realmente increíble. Nada lo detenía. Aun cuando sabía que habían peligros, aun cuando sabía que le esperaban peligros, era un hombre de valor. Y esto se ve aumentado mucho más porque su contextura era débil, era pequeño. Hermanos, él enfrentó los peligros y toda la situación que se le presentaba sin temor. Tenía valor cuando tenía que tomar decisiones firmes. Queridos, y a veces uno necesita valor para tomar decisiones que sabe que quizás no van a ser las que precisamente quisiéramos que pasen, pero lo hacía. Él transitó varias veces por este camino. Y a veces, queridos, él tuvo que derramar lágrimas, porque las situaciones por las cuales se enfrentó realmente fueron difíciles. A él no lo disuadía, no lo impedía, no lo limitaba los peligros que iba a enfrentar. En Hechos capítulo 20, versículos 22 y 23 dice: ahora he aquí ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me esperan, prisiones y tribulaciones. Él quería ir a Jerusalén a predicar, aun cuando sabía que iban a tomarlo preso, iba a pasar tribulación. Y él trabajaba bajo presión constante, pero nunca se dejó abrumar por ellas. A veces estuvo tan cerca de la muerte. Yo recuerdo que en cierta oportunidad estaba en Listra predicando en su primer viaje misionero. Y los judíos se enojaron tanto. Tuvieron ira contra él y lo apedrearon. Dice Hechos capítulo 14, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo apedrearon, se cayó desmayado y sus discípulos lo arrastraron fuera pensando que se había muerto. Pero una vez que estaba fuera, se puso de pie, entró y al día siguiente siguió su camino para ir a predicar. Era un hombre de valor. Gracias a Dios por este ejemplo. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude para tener la valentía que tuvo este hombre y que lo llevó adelante a sobreponerse en medio de las circunstancias y a sobrepasar cualquier limitación que él enfrentaba y aún afrentas contra su propia salud. El hombre de valor. Y la última característica que vemos en este hombre es que era un hombre humilde. Hermanos, la exhortación que el apóstol Pablo da a los romanos, ahí en el capítulo 12, versículo 3, dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo, a pesar de quién era, el gran apóstol Pablo siempre fue un hombre humilde. Y él hablaba no del líder, sino del siervo. Y él decía, no importa el cargo que ocupemos, aún si estamos en un cargo de alta responsabilidad, debemos ser siervos. Pablo nunca se exaltó a sí mismo, aun cuando tenía derechos para hacerlo. Él siempre dijo que él era el más pequeño de los apóstoles. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo le daba toda la honra y la gloria al Señor. Él fue el predicador que más viajó. Él fue el más famoso de los apóstoles. Él llevó el evangelio de Jerusalén hasta Roma, la capital del imperio, y aún quiso ir hasta España, como dice en el libro Romanos. Era el fin del mundo. Él predicó a la mayor cantidad de gente. Él organizó muchas iglesias. Escribió 13 libros del Nuevo Testamento. Él fue hasta el mismo, como dice, hasta el tercer cielo, en experiencias preciosas con el Señor.
Él sanó muchos enfermos, aún resucitó muertos como Eutico. Pero él siempre fue humilde y él reconocía que todo venía de Dios. Como dice en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, decía él, y siempre le dio la honra al Señor. Billy Graham decía, y esto es hermoso porque fue uno de los grandes predicadores del mundo contemporáneo, del siglo XX. Fue a quien más personas predicó. Aún él predicó en el Kremlin y en muchos lugares que otros predicadores no llegaban. Predicó a millones de personas, millones se convirtieron también. Y él decía, el día que tome un poquito de la gloria que le pertenece a Dios, ese día mi ministerio se habrá acabado, porque toda la gloria y la honra es para el Señor. Qué lindo ejemplo, hermanos. El apóstol Pablo era un hombre de convicciones profundas. Hermanos, soportó toda clase de experiencias a lo largo de su ministerio, porque estaba seguro que el Señor era su Salvador. Había tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Él había sometido su vida al señorío de Cristo. Había consagrado toda su vida al Señor. Y él estaba convencido de quién lo llamó y para qué lo llamó, ser apóstol a los gentiles. Pablo no solamente era un hombre de convicción, era un hombre de visión. Veía cosas que otros no podían ver. Su visión no dependía de los recursos que tenía, hermanos. Su visión le producía pasión en su ministerio, en su vida. Vivía la vida apasionadamente. Y su visión descansaba en ese Dios que es fiel para cumplir todas sus promesas, en ese Dios de los imposibles. Pablo era un hombre de trabajo arduo. Confiaba en Dios, pero también él sabía que tenía que esforzarse. Gastó literalmente su vida para el Señor. Era un hombre bivocacional. Hacía carpas para poder vivir y predicaba el Evangelio. Él era un predicador incansable. Día y noche predicaba y la Escritura registra que muchas veces pasó toda la noche predicando. Él sufrió como ningún otro por la causa de Cristo, un hombre de trabajo incansable. Pablo era un hombre estudioso, preocupado en capacitarse. Y esta capacitación, este conocimiento que él tenía, le llevó a predicar a los más humildes, también a los reyes y gobernantes de su época. Y esta preparación, este conocimiento que tenía de Dios fue la que desarrolló sus convicciones más profundas. Pablo era un hombre de valor. Él no le tuvo temor a nada ni a nadie. Tuvo valor para tomar decisiones difíciles, pero también para enfrentar cualquier situación, aun cuando este contexto ponía en peligro su vida. Pablo era un hombre humilde. Sabía que su capacidad venía de Dios. Humilde a pesar de ser el gran apóstol a los gentiles. Humilde a pesar de los conocimientos que tenía. Humilde a pesar de las experiencias que tuvo con Dios. Qué gran ejemplo, qué gran inspiración para nuestras vidas y ministerios. A la luz de lo que hemos reflexionado en este día, podemos ver nuestra vida y podemos incorporar estas características a nuestra vida. Primero, nuestras convicciones tienen que ser profundas, queridos. Y esta convicción viene de nuestro conocimiento de Dios. ¿Quién nos salvó? El Señor. Por gracia somos salvos. Que hemos consagrado toda nuestra vida al Señor. Y de seguro tenemos una parte en el ministerio de su iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que hacer algo en la iglesia. Porque somos parte de este cuerpo de Cristo. No solo nuestras convicciones, sino cuando estamos cerca de Dios, Él nos da una visión diferente. Una visión diferente para tu vida, para tu familia, para tu ministerio en la iglesia. Dios te va a hacer ver cosas que los ojos físicos no pueden ver, sino por los ojos de la fe.
porque Dios tiene un plan. El Señor quiere que tú tengas convicciones, que tengas visiones, pero también el Señor quiere que tú seas un hombre preparado, que puedas capacitarte en las cosas del Señor, que puedas estudiar, leer libros, estudiar la palabra, conocer más de Él. El Señor quiere que seas un hombre como Pablo, bien preparado, en todas las áreas de la vida. Aún en tu profesión, si tienes una profesión, aún en tu trabajo, que seas el mejor, que seas preparado. Pablo era un hombre trabajador y si queremos lograr algo, si queremos alcanzar algo, tenemos que trabajar incansablemente en procura de aquello que estamos anhelando. Queridos hermanos, sí, van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber limitaciones, pero necesitas valor para ir adelante. Valor para tomar decisiones difíciles, pero también para enfrentar cualquier dificultad. Y también esta sexta característica. Dios quiere que seamos humildes, queridos hermanos, y que toda la gloria y la honra le demos al Señor. Que el Señor nos bendiga. Aquí estas características de este hombre, de gran apóstol Pablo, dignas de imitar, y que son las características del hombre y la mujer que Dios usa. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.